Bien, la presentación es esta. Titula la etapa actual de nuestra economía y sus perspectivas. ¿Qué hacemos ahora? Como muy bien había adelantado Fortaleza en la invitación y además en la presentación que les había mostrado Daniela. ¿Qué es lo que quiero hacer yo con esta presentación? Eh, Les adelantaba que quiero ser muy breve para tratar de aprovechar las preguntas y respuestas del final, porque creo que el intercambio es lo que más puede enriquecer el mensaje final y mejorar las perspectivas que se pueda tener para la economía, todo con la idea de que ustedes puedan tomar las mejores decisiones de inversión posibles. ¿A qué me estoy refiriendo exactamente? No quiero hacer lo que ya la gran mayoría de economistas viene haciendo, que es mostrar el déficit fiscal, el nivel de reservas que va en caída libre del Banco Central, por ejemplo, el ritmo de depósitos que hay de dólares y bolivianos en el sistema bancario y financiero y demás. Ustedes ya saben todo esto. Son cosas que de una u otra manera ya hemos venido escuchando durante mucho tiempo, aunque desde luego no hemos venido advirtiendo lo suficiente. Pero el asunto es que ya estamos en una nueva etapa a partir probablemente de febrero del 2023 hasta el día de hoy. 5 de septiembre del 2024. Lo que quiero hacer es mostrar algo de lo que nadie ha estado hablando, al menos no lo suficiente, ¿sí? Bien, primero, esta gráfica ilustra la caída continua que han tenido los bonos soberanos de Bolivia 2028, que son los que más se suele con los que más trading se hace, si ustedes quieren, ¿sí? Lo que muestra esta caída, desde que fueron emitidos hace ya un tiempo hasta el día de hoy, la caída registra el 43%. En determinado momento la caída terminó siendo casi del 55% incluso. Pero para cualquier analista técnico, cualquier trader, cualquier persona que invierte en bolsa, ya sea diariamente o semanalmente, por ejemplo, y hace un análisis de este tipo de tendencias, de estas marcas que muestra esta tendencia de la cotización internacional de bonos soberanos, sabe que podría no haber marcha atrás. Es decir, que no existe forma realmente de que esto recupere, mucho menos en el corto plazo. Como se ve, ha habido mucha volatilidad en determinados momentos. De repente se recuperaron los bonos soberanos o parecía que estaban comenzando a recuperarse cuando se supo de la ley del oro el año pasado, por ejemplo. Pero sabemos cómo terminó esto y la cotización de bonos soberanos volvió a hundirse, pero profundamente, y no ha vuelto a recuperarse realmente. La siguiente gráfica que quiero mostrarles es el nivel de riesgo país que está registrando ahora Bolivia. Acaba de superar los 2.300 puntos hasta el día de ayer. Hoy día ha bajado un poco, pero se mantiene todavía por encima de los 2.300 puntos. Lo que preocupa de todo esto es que Bolivia está liderando el mayor riesgo país en toda América Latina solamente después de Venezuela. Está muy por encima incluso de Argentina y muy por encima de Ecuador, ambos países eh, que ven bajar el riesgo país o sus propios riesgos país de manera sistemática, porque están realmente haciendo los deberes, no solamente en el ámbito macro, sino además en el institucional. Se acordarán ustedes, por ejemplo, en Ecuador, que hace no muchos meses hubo unos ataques furiosísimos desde el narcotráfico, que incluso se mostró en vivo por la televisión, unos secuestros, unos enfrentamientos y demás, cosas que no se habían visto, creo que nunca, o al menos no desde los años 80 en toda América Latina. Pues ustedes ya ven, el riesgo país de Ecuador, por ejemplo, es de 1.261 puntos apenas y bajando. Esto no garantiza, desde luego, que más adelante no vaya a dispararse nuevamente, pero lo que me refiero es que tanto Argentina como Ecuador, no me atrevo a hablar de El Salvador, quienes me conocen saben que soy muy crítico con lo que viene sucediendo en El Salvador y que no es lo que parece realmente. Tanto Argentina como Ecuador están haciendo sus deberes no solamente en el ámbito económico, macroeconómico, sino además en el institucional, lo cual refuerza la confianza de los inversores en activos financieros de la Argentina y el Ecuador fundamentalmente. Pero nuevamente, Bolivia preocupa mucho porque la tendencia es al alza y eventualmente terminaremos peleando la punta con nada menos que Venezuela, que ya tiene bastante más de, creo que incluso 20.000 puntos por encima de los 20.000 puntos. Antes de las elecciones, el nivel de riesgo país de Venezuela era solamente por algo más de los 16.000 puntos. Y luego de las elecciones, fraudes y demás,
se disparó por encima de los 20.000. Pero bueno, no es lo que nos llama exactamente, pero lo que quiero decirles es que Bolivia, sin tener los problemas que he comentado de Ecuador, incluso los de Venezuela, tiene un riesgo país que podría ser inmanejable más pronto que tarde. Bien, para ir entrando en materia, lo que está generando mayores distorsiones en nuestra economía y fundamentalmente en el sector bancario y financiero es el nivel de tasas de interés que establece el Banco Central de Bolivia, pero no de manera reciente, sino desde hace ya muchos años. ¿Qué quiere decir para un economista que yo me considero no convencional el hecho de que tengamos tasas de interés tan bajas? Primero, que no está ilustrando el riesgo o los riesgos que se han ido eh, que han ido creciendo conforme ha pasado el tiempo, sobre todo en el sistema bancario financiero, por un lugar. Ustedes saben que hay escasez de dólares, es un problema muy conocido, ampliamente conocido por el público. No tengo que decirles, no les estoy diciendo ninguna novedad. Pero por otro lado, y fundamentalmente, el hecho de que tengamos tasas de interés crediticio fijadas por el Banco Central en niveles tan bajos durante tanto tiempo, significa que se les está enviando una señal a los agentes que los induce a cometer errores, sobre todo errores cualitativos de inversión. Les está diciendo que el riesgo que estarían cometiendo por endeudarse sería mucho más bajo del que realmente existe. Ese es el mensaje fundamental ahora mismo. Fijar tasas por debajo del nivel al que el mercado en condiciones de libre competencia las establecería no solamente distorsiona la calidad del balance del conjunto del sistema bancario y financiero, sino la economía real. Este es un mensaje fundamental y muy importante que les tengo que transmitir hoy en día. Y estos son los primeros elementos. Ustedes saben, y más temprano lo mencioné, el riesgo país también refleja el problema que hay en el sistema bancario y financiero probablemente desde febrero de 2023 a la fecha. Y sin embargo, la gráfica que les estoy mostrando ahora mismo ilustra que los problemas que hemos ido sembrando datan de al menos 2013, 14 o 15. Coinciden con el inicio de la caída de la cotización internacional de materias primas, es decir, con el inicio de la caída de los ingresos del país. Esto refleja, porque les estoy mostrando la evolución que ha habido de o la caída, si ustedes quieren, la caída sostenida de las reservas internacionales del Banco Central, pero al mismo tiempo el ritmo de crecimiento de la base monetaria, al menos hasta inicios del cuarto trimestre del año pasado, de 2023. Miren cómo se cruzan esas gráficas. Esto es verdaderamente dramático. Si había un momento en el cual nosotros teníamos que al menos comenzar a preocuparnos sobre las medidas que se iban a comenzar a tomar frente a la caída de ingresos por concepto de exportación de gas a la Argentina y Brasil, era hace ya muchos años, hace por lo menos 10 años. Nadie puede decir que no fue advertido. Tal vez no se escuchó, pero sí que fue advertido. Es decir, el ritmo de crecimiento de la base monetaria que estamos observando hoy es efectivamente, como vamos a ver más adelante, muy alto, pero empieza con esta tendencia hace por lo menos 10 años atrás y ya había mucho tiempo, eh, es decir, nos jugamos la vida tratando de advertir este problema y como todavía vivíamos un auge generalizado, realmente no le importó a demasiada gente. Hubo, desde luego, gente que lo advirtió y tomó medidas al respecto para poder protegerse. Pero si el fenómeno del dólar blue que importamos de repente de la Argentina, el concepto, desde luego, comenzó en algún momento es hace al menos 10 años. La tendencia era realmente muy importante y al mismo tiempo que preocupante para poder advertir lo que estamos viviendo hoy, que no es otra cosa más que lo que se vivió hasta hace no mucho tiempo también en Argentina, el fenómeno del dólar blue. Perdón. Como les decía, si hacemos un zoom o nos fijamos solamente en el ritmo de crecimiento de la base monetaria, medida en el agregado monetario del M2, por ejemplo, vemos que desde 2017 hasta mediados de este año, la base monetaria ha crecido el 50%, que es mucho. Entre 2017 y mediados de este año ha crecido 50%. Pero
Si hacemos un zoom o nos fijamos de manera más precisa en qué es lo que ha venido sucediendo solamente en el último año o entre mediados de 2023 y mediados de 2024, la base monetaria ha crecido el 20%. Esto es verdaderamente alarmante. Es decir, ustedes ven que a medida que fueron cayendo los ingresos por concepto de exportación de gas, ha ido creciendo también la base monetaria. No estoy diciendo que hay emisión inorgánica, que es a la que muchos han referido la gran generalidad de economistas convencionales. En todo caso, en mi criterio, no es necesario recurrir a la emisión inorgánica para generar suficientes distorsiones en la economía, no solamente en el sector bancario y financiero, sino en la economía real, fundamentalmente. Estos otros elementos fundamentales, voy a utilizar mucho la palabra fundamental, para enviarles el mensaje o para transmitirles el mensaje sobre el final de esta conversación que estamos y que vamos a seguir teniendo. Es decir, el dinero vale más por escaso que por abundante. Los dólares van a valer más por escasos que por abundantes, así como el boliviano va a valer menos por abundante que por escaso. El boliviano va a valer menos por abundante que por escaso, ¿sí? Tenemos una economía bimonetaria y esto es algo que no se está señalando lo suficiente en los medios o directamente nada. Es fundamental entender de qué se trata esto de la bimonetariedad en Bolivia. Y el hecho de que tengamos tasas de interés crediticias artificialmente bajas durante demasiado tiempo. Demasiado artificialmente bajas durante demasiado tiempo, distorsionando la economía. Y a partir de que hemos agotado los ingresos por exportación de gas, pues ha distorsionado todavía más la economía. Vamos a entrar en esto, yo voy a explicarles de qué se trata esto, la distorsión de la economía por medio de la política monetaria y cambiaria, ¿sí? Para que se den una idea, para tener una analogía de mi explicación, hubo un banquero central llamado Karl Otto Pohl, un banquero central alemán, ex banquero central del Bundesbank, del Banco Central Alemán, que advertía, si se devalúa en el mercado secundario como ha estado sucediendo en Bolivia durante tantos años, devaluando la moneda en el sector secundario, es decir, en el sector bancario y financiero, sin necesidad de recurrir a la devaluación cambiaria, eventualmente, aunque con efectos retrasados, la inflación de todas maneras va a terminar o esta devaluación de todas maneras se va a convertir en inflación y esta inflación va a terminar impactando al alza en la gran mayoría de los precios en la economía, no todos, y esto es muy importante que entendamos también en función del mensaje final. Lo que advertía Carlo Topul es que una vez que se devalúa es muy difícil echarse para atrás. Si se devalúa, primero, si vamos a incurrir en una devaluación, hay que pensarlo mucho porque los riesgos que se corre como autoridad monetaria luego de que se devalúa son demasiado grandes, podrían ser incontrolables. No estoy diciendo necesariamente que es esto lo que sucede ahora mismo, que tenemos una inflación descontrolada, pero más adelante podría ser. Podría suceder, no existen garantías para que no se descontrole. No sé qué pensará exactamente el Banco Central, cuáles serán sus proyecciones, qué es lo que está sucediendo exactamente. Sería interesante que a medida que se pronuncia con conferencias de prensa, informes de política monetaria y demás, se le pregunte y manifieste su parecer al respecto. Pero, de nuevo, analogía. Devaluar la moneda significa como apretar demasiado un tubo de dentífrico. Una vez que sale todo el dentífrico, si apretamos demasiado, es muy difícil volver a meterlo o directamente no se va a poder, ¿sí? Los fenómenos o el fenómeno, los problemas que estamos viviendo hoy han sido sembrados ya ni siquiera, como les decía, hace 10, 12 años, a partir de que cayeron los ingresos por concepto de exportación de gas a Brasil y Argentina, sino incluso mucho antes, hace por lo menos 20 años, el 2004. Yo tengo un libro de el doctor Juan Antonio Morales hablando de que su intención era o de que tenía el objetivo de bolivianizar la economía. Pues yo no estoy de acuerdo por más que le tenga respeto y admiración como economista al doctor Morales, me hubiera encantado en todo caso ser su estudiante. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que se nacionalice la moneda, que es otra palabra que voy a utilizar para explicar en lo que consiste realmente la bolivianización de la economía. Empezó en 2004 el proyecto de bolivianización de la economía o de la nacionalización de la moneda en Bolivia empieza al menos en 2004. Así que esto no es asunto
única exclusivamente del movimiento al socialismo o de la era que comenzó con el movimiento al socialismo, sino algunos errores que cometieron también los propios neoliberales, ¿sí? En aquella época. Así que esto no se trata necesariamente de izquierda, derecha, nada, sino de la falta de conceptualización sobre la moneda, sobre la visión que tienen eh, economistas como de la Escuela Austríaca de Economía, a la cual yo me adscribo, que es una forma, que tiene una forma de ver muy distinta la economía, con un paradigma científico muy distinta a la convencional. Fíjense en todo caso ustedes cómo comienzan a crecer los depósitos en bolivianos y cómo comienzan a caer de manera simultánea los depósitos en dólares en el sistema bancario y financiero. Este cruce, esta tendencia que se ha registrado y al mismo tiempo la colocación de cartera de créditos, desde luego, la cartera de créditos ha crecido muchísimo en bolivianos, por no decir que por completo, y eventualmente terminaron invirtiendo la relación que había de cartera y depósitos entre bolivianos y dólares en el sistema. Mientras, por decirles algo, cuando teníamos hiperinflación en 1985, antes del 21060, antes de aplicar el 21060, la economía en general estaba dolarizada casi en un 90%. Ahora la economía, tantos años más tarde, casi 40 años más tarde, la economía está bolivianizada casi en un 90%, ¿sí? Sobre todo en el sistema bancario y financiero. Pero si además yo les digo que esa tendencia de crecimiento, de colocación de cartera en bolivianos y al mismo tiempo de ahorros en bolivianos, tiene una relación directa con la reducción arbitraria de las tasas de interés crediticio en bolivianos, sobre todo a partir de las reformas del 2013 en el sistema bancario y financiero, o no necesariamente reformas, pero sí ajustes de repente con nuevas leyes y demás, pues ustedes ya tendrían que empezar ya tendrían que empezar a hilar un poco más fino y darse cuenta de cuál es el mensaje de qué se trata todo esto. Es decir, que los tiros son efectivamente, los problemas han sido construidos efectivamente por exceso, un enorme exceso de gasto público, falta de ingresos o gastar más de lo que se ingresa, pero además como factor agravante, yo incluso diría que incluso más importante, el problema ha sido sembrado por medio de la política monetaria, fundamentalmente por medio de la política monetaria. ¿Qué estoy queriendo decir? Este es un mensaje que lanzan o que comienzan a construir los economistas de la Escuela Austriaca de Economía ya al menos en 1912. El señor de la derecha, llamado Ludwig von Mises, que fallece en 1973, escribe un libro, La teoría del dinero y del crédito, que si de repente ven con detalle es uno de los que tengo acá detrás. La teoría del dinero y del crédito, que fue verdaderamente revolucionario, aunque todo lo que dice también lo comienza Karl Menger ya en la segunda mitad de los 1800 con sus principios de economía política. ¿Qué estoy queriendo decir? Que uno de los primeros economistas del siglo XX que advierte incluso, aunque no de manera directa, que iba a haber una crisis como la que hubo con la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, fue Ludwig von Mises explicando que existe un vínculo directo entre dinero y el sector real de la economía. Y esto es algo que con el pasar de los años y las décadas incluso, le valió el Nobel de Economía a su discípulo Friedrich Hayek un año después del fallecimiento de Mises en 1974. Es decir, el premio Nobel de Economía le fue concedido a Friedrich Hayek por su contribución, que la había iniciado nadie menos que Ludwig von Mises en 1912, a los ciclos económicos. Es decir, lo que han hecho estos señores ha sido explicar el origen de los periodos recurrentes de auge y recesión en la manipulación monetaria y crediticia por parte de las autoridades, por más que tengan buenas intenciones. Lo que dijo Mises es, con experiencia a la propia hiperinflación que hubo en Alemania y de rebote también en Austria, por eso la Escuela Austriaca de Economía, lo que en ese momento era el imperio austrohúngaro, que existía un vínculo, como decía, entre dinero y sector real de la economía, que si se manipulaba, generaba un impacto en el sector real de la economía, generando primero un auge artificial, que es la etapa donde se suele cometer errores generalizados, cualitativos de inversión, que a la postre, de manera inevitable, se tienen que corregir en forma de recesión, cuando no de depresión. Y eso dio explicación
a lo que sucedió algunos años más tarde con la Gran Depresión. Acuérdense ustedes de los felices años 20 y la creación de la Reserva Federal, por ejemplo, en 1913. La manipulación monetaria y crediticia en Estados Unidos, nada menos, empezó con la creación de la Reserva Federal en 1913 y a partir de eso generó un auge ficticio, fundamentalmente, sobre todo durante los años 20, que inevitablemente más adelante, cuando el mercado termina detectando esa gran generalidad de errores cualitativos de inversión, tuvo que caer primero en bolsa y luego corregir en forma de recesión y más aún por intervención del gobierno, fundamentalmente de Roosevelt, eh, agravó la situación y la convirtió en la Gran Depresión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un cambio de paradigma desde hace ya más de 100 años. ¿Quién lleva la antorcha hoy en día con este cambio de paradigma o cambio de forma de ver la economía? Es nadie menos que Javier Milei. No estoy hablando de política, sino Javier Milei empieza eh, a aprender estos conceptos tan importantes, tanto de Mises como de Hayek, que los recibe Huerta de Soto, Jesús Huerta de Soto, mi maestro, quien me está dirigiendo la tesis doctoral ahora mismo desde Madrid, y entran en relación directa, es decir, las explicaciones o la forma de entender que tenía Milei antes de ser político sobre lo que pasaba en Argentina lo aprendió de Jesús Huerta Soto, que a su vez escribió un libro titulado Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que está justo al lado de los libros de Hayek y Mises que tengo aquí atrás mío. Es decir, existe un vínculo que no es casual entre Mises Hayek, Milei Huerta de Soto y su humilde servidor ahora mismo para explicar el origen de los recurrentes periodos de auge y recesión en una economía, que son fundamentalmente, de nuevo, por la manipulación monetaria y crediticia. También sí, desde luego, por el exceso de gasto, que no hay que gastar más de lo que uno ingresa. Pero si uno gasta tanto como ingresa en época de auge de materias primas, por ejemplo, como en Venezuela, también puede generar serios problemas en el sector real de la economía. Pero son mucho más difíciles de percibir si son por medio de la manipulación monetaria y crediticia también, ¿sí? El paradigma científico predominante de hoy tiene serias limitaciones para interpretar las causas de los periodos recurrentes de auge y recesión en la economía. Entonces hay que recurrir a una búsqueda muy exhaustiva y rigurosa sobre escuelas de pensamiento económico que ofrezcan respuestas mucho más sólidas sobre qué es lo que está pasando. Mi experiencia personal, por ejemplo, comenzó casualmente, poco antes de que sucediera la gran recesión en los Estados Unidos y cayó Lehman en el 2008, entre 2007 y 2008, la explosión de las burbujas inmobiliarias españolas, en Estados Unidos también, y además mi experiencia estudiando e investigando lo que sucedió en Bolivia con la hiperinflación hasta 1985 y la aplicación del 21060, además de las reformas de segunda generación con el plan de todos, etcétera, etcétera, etcétera. De todo esto podemos conversar un poco más, más adelante en la etapa de preguntas y respuestas. Pues con este bagaje teórico, intelectual, científico, académico de Milley, una vez que se convierte en político, luego de toda la época de divulgación que tuvo del pensamiento económico de la Escuela Austríaca de Economía y además liberal en la Argentina para diagnosticar lo que estaba sucediendo. De hecho, yo conocí al presidente Milei hace varios años en un congreso en Rosario. Es que ahora que es presidente ha logrado bajar la inflación de manera extraordinaria a partir del 10 de diciembre de 2023 hasta el día de hoy. De un 25% de inflación mensual a menos del 4% de inflación mensual en 6 o 7 meses. Esto es extraordinario. Eso se lo debe únicamente a el paradigma científico que ofrece y explicativo la Escuela Austríaca de Economía, Mises, Hayek, Huerta de Soto, entre varios otros, desde luego. No siempre es exactamente igual, pero la explicación que se tiene sobre lo que sucede con la economía cuando entra en etapas de auge artificial y luego recesión inevitable es indiscutible de la Escuela Austríaca de Economía, a pesar de que ha ido contagiando a muchas otras escuelas de pensamiento económico como las neokeynesianos, que no es más que plagiadores.
Vamos, y lo digo sin exageraciones, pero vamos. Hay muchas cosas más por hacer en Argentina, desde luego, sobre todo reformas estructurales en el ámbito laboral para permitir lo antes posible la reasignación de factores de producción en la Argentina. No es suficiente con lo monetario. Ya se hizo muchísimo con lo monetario. El hecho de que Milei haya evitado una hiperinflación por un lugar y además la haya reducido durante tanto, de manera sostenida y de manera tan rápida, es un alivio muy grande a los argentinos. Insisto en decir que son muchas las cosas que restan por hacer en Argentina. No es un factor, el hecho que haya bajado la inflación no es un factor suficiente, pero sin él no sería posible seguir aplicando otro tipo de reformas un poco más ambiciosas en el resto de la economía. Probablemente suceda a partir de las elecciones de medio término del próximo año y demás. No me enredo mucho más con Argentina, pero lo que quiero, aquello con lo que quiero que se queden es la gráfica de cómo ha caído la inflación en Argentina. Y hablar de Argentina, desde luego, no es casual tampoco. Establecer el vínculo sobre lo que sucede en Argentina o estuvo sucediendo en Argentina los últimos 10 o 20 años con lo que sucede hoy en Bolivia, ¿sí? Es decir, es la suerte que tenemos de tener economistas que hablan español, que son vecinos nuestros, que son amigos nuestros, que compartimos un paradigma científico para interpretar la realidad en el que coincidimos muchísimo y que yo les traigo ahora a ustedes. Al mismo tiempo, de la misma forma en que ha ido cayendo tan agresiva la inflación en Argentina, miren ustedes cómo se han ido recuperando los depósitos en dólares en el sistema bancario en la Argentina, de manera sostenida y además meteórica, impresionante. Esto lo explica en parte, sí, la caída de la inflación, aunque no todo. También existe una enorme confianza de los mercados en general en lo que está haciendo Milei. Entre otras cosas, Milei tiene credibilidad, primero por su capacidad de diagnóstico, luego por su capacidad comunicacional, por saber explicar lo que está sucediendo, por la convicción que tiene al explicar estos fenómenos económicos y además por la consistencia que ha tenido entre lo que explicó mientras no era político, luego mientras fue político alcanzando la diputación y luego una vez que fue presidente. Es decir, la carrera de Milei está desafiando a la gran generalidad de politólogos también, así como economista, desafía a la gran generalidad de economistas o escuelas de pensamiento económico convencional, también está desafiando a los cientistas políticos convencionales, está haciendo o está provocando que se reescriban los libros de texto de los politólogos porque, entre otras cosas, Milei llegó a la presidencia prometiendo un ajuste muy grande, muy fuerte. Desde luego que la alianza con Macri fue muy importante para que ganara segunda vuelta, pero desde luego Milei es incuestionable el mérito que tiene intelectual, académico, científico, y veamos como político también. Como político, supongo que se necesita un tiempo un poco más extendido, pero no es lo mío. Yo no soy politólogo, aunque tengo desde luego mi opinión personal y desde luego que ustedes también. ¿Cómo Bolivia puede comenzar a superar la crisis del dólar que apenas empieza? Pues mi respuesta sigue siendo tan simple como difícil. La palabra mágica es confianza, lo que está sucediendo en Argentina. Tal vez lo que está haciendo Milei en Argentina no serviría. No, no tal vez. Estoy seguro que lo que está haciendo ahora Milei en Argentina no serviría, pero de manera calcada en Bolivia, al menos para solucionar un problema que para muchos es coyuntural y además alojado en la balanza de pagos, cuando en realidad no. Es un problema estructural que se arrastra desde hace ya muchos años y que ni siquiera comienza con el movimiento al socialismo en el poder. Bien. Finalmente, como una última ilustración respecto de toda la confianza que tiene el mercado ahora mismo en Milei, no solamente en Milei, sino en Argentina, a largo plazo sobre todo, esta es una gráfica que ilustra la tendencia que ha tenido la cotización de un ETF en particular que se llama Global XMSCI Argentina ETF de renta variable en Argentina. Miren cómo ha empezado a cotizar a partir solamente de que se confirma la victoria de Javier Milei en segunda vuelta. Es extraordinario y comienza a dispararse todavía más a la alza a partir de las reformas y la reducción decidida de la inflación en Argentina. Vayan e inviertan ahí. Si no lo han hecho ahora, pues vayan porque están perdiendo el tiempo. Desde luego, esto no quiere decir que la tendencia vaya a seguir
al alza necesariamente. Es decir, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es algo que tengo que decir, incluso por regulación, no solo nacional, sino internacional. Vamos. Es un solo comentario, no una recomendación de inversión necesariamente. ¿Ok? Pero si ustedes quieren saber cómo está confiando el mercado en la renta variable, en las empresas, o cómo puede empezar a desempeñarse la economía en general en la Argentina, sí, desde luego tienen que fijarse en la tendencia que han tenido los bonos soberanos argentinos en dólares 2030, que son los AL30, por ejemplo, pero sobre todo el potencial que pueden tener las empresas, incluso pymes, MIPYMES en la Argentina hacia futuro. Es que es un destape el que está logrando Milei extraordinario para la economía argentina. Yo hablo con mis amigos argentinos, afortunadamente no son pocos los que tengo en Rosario, Buenos Aires y demás, por lo que les mencionaba ya, porque tengo un vínculo académico muy fuerte y sobre todo con la Escuela Austriaca de Economía muy grande y me comentan, sí, efectivamente, es para ser optimistas y muy optimistas. Esto no quiere decir que dentro del propio liberalismo, incluso austriaco, en la propia Argentina, sea muy escéptico respecto de algunas medidas concretas que esté haciendo mi ley. En general puede que estén muy de acuerdo, pero hay algunas otras cosas en las que fácilmente o tranquilamente se puede estar en desacuerdo, pero por supuesto, de eso se trata. Si el ámbito académico no es para disentir, pues ¿para qué es en todo caso? Si hubiera consenso en el ámbito académico y científico, pues no es un ámbito académico y científico. Siempre tiene que haber disenso y desacuerdo y, por supuesto, sano debate y discusión. Esta es otra gráfica muy importante que quiero mostrarles para ilustrar de manera sencilla qué es lo que está sucediendo y qué es lo que la Escuela Austriaca de Economía y economistas como Hayek y Mises han tratado de explicar durante décadas y que los ha llevado a debatir, pero ferozmente particularmente con keynesianos y no mucho más adelante también con monetaristas. Algunos consideran la escuela austríaca, los economistas de la escuela austríaca, primos hermanos de los monetaristas, y hay otros austriacos que consideran que no pueden ser más distintos que en realidad los que son, como diría Huerta de Soto, los mismos perros, solamente que con distinto collar. Entre monetaristas y keynesianos, pues puede pasar también. Pero lo que marca la gran diferencia en materia monetaria o respecto de cómo la escuela austríaca ve la moneda respecto de las distintas escuelas de pensamiento es que existe un vínculo directo, existe un puente entre el dinero como institución de origen espontáneo y evolutivo y la economía real. Es decir, esta es una gráfica del propio Jesús Huerta de Soto, mi maestro. Existe un mundo interior ordinal de valoraciones subjetivas, de comparaciones, y existe un mundo exterior que es cardinal de comparaciones, precios, cálculo económico, ¿sí? Lo que permite vincular un mundo interior o el mundo interior ordinal con el mundo exterior, que es cardinal, es el dinero y al mismo tiempo los intercambios libres, el libre comercio. Si yo como Estado o como gobierno bloqueo de alguna forma estas instituciones como el dinero o los intercambios libres de la gente, o si directamente los anulo o los manipulo o los inflo, estoy destruyendo la posibilidad que tienen las personas de hacer cálculo económico. Es decir, para Ludwig von Mises, habiendo escrito el teorema de la imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo, por medio del cual explicó por qué el socialismo no es posible en la realidad, por qué no es aplicable y siempre, una vez tras otra va a terminar fracasando, aunque se lo aplique de una u otra manera, es que sin propiedad privada no hay intercambio, que sin intercambio no hay mecanismo de precios, que sin precios de mercado no hay cálculo económico, que sin cálculo económico no hay producción, que sin producción no se sacian las necesidades. Es decir, no es posible hacer el cálculo económico. Vamos, de nuevo, sin propiedad privada no hay intercambio. Sin intercambio no hay mecanismo de precios. Sin precios de mercado no hay cálculo económico. Sin cálculo económico no hay producción y sin producción no se pueden saciar las necesidades. No existe la posibilidad para el empresario sin un dinero sano de identificar las necesidades que tienen los clientes a los que está tratando de satisfacer o cuyas necesidades está tratando de satisfacer. Esa es toda la historia, no hay que complicarse en nada.
El dinero es una institución de origen espontáneo y evolutivo demasiado seria para dejarla en manos de políticos en general, de izquierda, de derecha y más aún de los bancos centrales, que nacen fundamentalmente y sobre todo en el siglo XX, durante el siglo XX, supuestamente para evitar las grandes oscilaciones de los ciclos económicos o los ciclos económicos muy marcados, cuando no para evitarlos. Pero para los economistas de la escuela austríaca son los bancos centrales más bien justamente los que, si no son acaso los que crean los ciclos económicos, los agravan tratando de evitarlos, paradójicamente hablando. Es decir, agravan los problemas que de esa manera, interviniendo en los mercados, eh, pretenden solucionar, ¿sí? La imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. Si alguien cree que tenemos socialismo científico, digamos, en Bolivia, y quiere entender por qué las cosas no están funcionando, es, entre otras cosas, porque han impedido los intercambios libres en el mercado y han terminado manipulando una institución tan importante como el dinero, ¿sí? Por eso Milei, entre otras cosas, trataba de, o trata de eliminar la política monetaria en Argentina, tratando de dolarizar a su vez la economía argentina. Esto tiene varios comentarios específicos, desde luego, esto de la idea de dolarizar, si no se termina solucionando realmente el problema, porque a su vez la Reserva Federal en los Estados Unidos devalúa el dólar. Sí, efectivamente, pero ustedes saben más que yo, saben mejor que yo, que el dólar es la menos peor de las monedas fiat o la menos peor de las monedas papel o de los papel moneda alrededor del mundo. Así que no hay ninguna discusión, es lo menos peor que hay para poder ahorrar e invertir al mismo tiempo, el dólar. Bueno, en fin, parte de otra discusión. Lo que les estoy mostrando ahora mismo son las distintas fases y al mismo tiempo etapas que contiene cada fase de la teoría austriaca de los ciclos económicos. Si hubiera algo con lo que con lo que me gustaría que ustedes se queden únicamente de toda esta conversación es cómo funciona, cómo explicamos los economistas de la escuela austriaca el origen de los periodos recurrentes de auge y recesión, y además en distintas fases y distintas etapas. Si ustedes se fijan, pueden ver las distintas etapas y en cuáles nos encontramos exactamente. Por ejemplo, estamos en la fase 4, pero ¿en qué etapa? En algún momento, estoy leyendo la 12, en algún momento se detiene el ritmo de crecimiento de la expansión crediticia, sube las tasas de interés, cae la bolsa, que es probablemente lo que debería estar sucediendo ahora mismo, si no se estuviera la tasa de interés arbitrariamente baja durante demasiado tiempo. Otra etapa que puede haber dentro de la fase 4, por ejemplo, el sector del consumo experimenta beneficios contables, pero solamente contables y no en términos reales. Aquí existe el problema de nominalidad versus el ámbito real de la moneda, desde luego. Ya en una última etapa de la fase 4 bajan los salarios reales como efecto de inflación. Entonces los empresarios tratan de despedir trabajadores para sustituir esa fuerza laboral por maquinaria de repente. Más adelante, el sector de bienes de capital experimenta grandes pérdidas contables, disminuye su demanda y aumentan sus costos. La tasa de interés y los salarios suben. Se liquidan los proyectos de inversión erróneos, quiebras, suspensiones de pago, pesimismo, etcétera. Es decir, ustedes pueden detenerse con mucha precisión en cada una de estas etapas y fases que tiene la teoría austriaca de los ciclos económicos, que es muy precisa y al mismo tiempo muy poderosa para explicar fenómenos eh, de auge artificial e inevitable y posterior recesión, que corrige los errores que se cometió durante la etapa del auge. Bueno, entonces, ¿qué sucede en esta etapa del ciclo económico en la que apenas empieza una recesión inevitable y que por cuanto más se la trate de evitar, más se la puede terminar agravando? Pues los agentes económicos terminan al menos sospechando o teniendo susceptibilidades respecto de si la política económica y fundamentalmente monetaria y crediticia, y agreguemos también la cambiaria, va a ser realmente efectiva, va a generar los efectos que realmente se está buscando al momento de aplicar. Es decir, los agentes empiezan a dudar de que el auge sea sostenido, de que el auge que ha durado hasta hace no mucho tiempo, el auge generalizado, puede durar mucho más. En realidad ya comienzan a pensar de que estamos entrando en una crisis que puede ser muy prolongada. Entre otras cosas, entre otras características que puede tener esta crisis, es un incremento
de los precios, llamémoslo del IPC o de la canasta básica. Lo que hemos visto durante este tiempo, a partir de 2004, que se inicia el proceso de bolivianización en la economía, que les decía más temprano, es al mismo tiempo un proceso de desdolarización. Ustedes muy bien saben, sobre todo los mayores, mayores que yo, que la palabra desdolarización en el país era una palabra muy difícil de manejar, una palabra muy difícil de digerir por los efectos que tuvo el decreto de desdolarización del UDP antes de que se implementara el 21060 en 1985. Ya había llevado la UDP varios procesos o varios programas de devaluación de la moneda nacional hasta que llegó el 21060, pero el último programa de devaluación fue del 40%. Es decir, dijeron, con esto vamos a solucionar los problemas. Decidieron de la noche a la mañana devaluar la moneda nacional en un 40%. Ya había un proceso hiperinflacionario, pero esto fue más gasolina para el fuego. Terminamos teniendo, como ustedes muy bien saben, y para quienes no, terminamos teniendo una hiperinflación acumulada del 23.500%. 23.500%. Algunos calculan que de haber seguido ese proceso un par de meses más nada más, esa hiperinflación, si no se aplicara el 21,060 en agosto, iba a terminar siendo del 60.000%. Ya con el 23.500% fue la sexta hiperinflación más grande que había conocido la humanidad hasta ese momento. Con eso ya les digo bastante. Pero ¿por qué les menciono esto de la desdolarización y el efecto que tuvo sobre la economía? Porque los efectos que ha tenido la desdolarización que venimos viviendo desde el 2004 en esta economía han sido distintos. No han ido a impactar necesaria y directamente a la canasta básica como la devaluación de la UDP o las devaluaciones de la UDP, sino que ha ido a impactar en un auge, en la creación de un auge ficticio que se ha ido a instalar o que ha impactado en los bienes de consumo o de los bienes de consumo duradero. Es decir, en vez de que impacte en la canasta básica, ha impactado en bienes raíces, en edificios, en departamentos, en terrenos, en casas, en condominios, en autos 0 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. En bienes de consumo duradero es exactamente el mismo efecto, solo que los economistas convencionales a lo primero le llaman inflación y a lo segundo le llaman auge. ¿Por qué? Yo le llamo inflación también al efecto que ha tenido el proceso de desdolarización arbitrario que ha vivido el país desde 2004. Entonces, este es el momento a partir del cual los agentes están comenzando a pensar si no han cometido en realidad algunos errores generalizados de inversión durante la etapa de ese auge ficticio que ha construido este proceso de bolivianización. Es decir, es el momento a partir del cual tendrían que comenzar a converger precio y valor de los activos, ¿sí? El valor de algunos activos que nosotros pensábamos que al tenerlos de repente éramos millonarios y que de otra manera no hubiera sido posible, ha sido creado al mismo tiempo por créditos artificialmente baratos denominados en bolivianos, ¿sí? Nuevamente, manipulación monetaria y crediticia que primero genera un auge artificial y que luego inevitablemente tiene que corregirse de manera recesiva o en forma de recesión. Pues puede que haya una burbuja en el sector inmobiliario, no lo sé, pero si tiene dos patitas, si es amarillo, si tiene plumas y además dice cuac cuac, lo más probable es que sea un pato. Pues es lo mismo con las burbujas de activos y en particular con las burbujas inmobiliarias. Espero estar equivocándome, pero aparentemente no lo estoy. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando hay una crisis y sobre todo está caracterizada por un crecimiento constante de los precios, aunque no de todas las cosas, no de todos los bienes, no de todos los servicios en la economía por igual, pues la gente suele comprar bienes inmuebles para protegerse ante la inflación, sobre todo si no tiene dólares para poder comprar como el mejor método de defensa o defensivo ante el proceso inflacionario que estamos viviendo a partir de la devaluación en el mercado secundario por la expansión del M2 en el sector bancario y financiero de Bolivia. ¿Sí? Ok. No me voy a complicar, no les voy a complicar a ustedes con esto. Si de repente hay una burbuja inmobiliaria y el valor de esos activos va a caer, pues probablemente no sea la mejor idea
invertir en ellos para tratar de protegerme ante lo que va a venir pronto en esta economía, que para mi criterio va a haber una recesión si es que no la hay ya y además va a ser muy pronunciada durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si no puedo comprar dólares por un lado y no puedo comprar, o sería mejor no comprar bienes inmuebles en general, eso no quiere decir que no haya oportunidades específicas en el mismísimo sector, pues ¿qué hago? Esto se llama la huida hacia activos reales, como estrategia de defensa en general, huida hacia activos reales. Y antes de pasar a la próxima diapositiva, para explicarles un poco más sobre esto, les voy a ofrecer cuál es mi propia definición de burbuja de activos. Las burbujas de activos son una buena idea llevada al exceso, son causadas fundamentalmente por los bancos centrales que distorsionan los precios, alejándolos de su valor, tanto al alza como a la baja, y que se suelen formar en aquellos sectores que se considera como los más seguros. Ustedes han debido escuchar este viejo adagio popular, que no por ser popular va a ser correcto, de que el ladrillo siempre sube o de que invertir en bienes raíces solamente tiene rentabilidades positivas, sobre todo a largo plazo. Pues no, las burbujas inmobiliarias que mencioné más temprano de Estados Unidos o de España o del resto del mundo, incluso ahora mismo de la China, por eso están en una seria crisis económica ahora mismo, esta vez sí en la China, es porque ha tenido una burbuja inmobiliaria y un problema de sobrecapacidad demasiado grande durante demasiados años por estimular demasiado la demanda agregada interna por medio de nacionalización monetaria, expansión monetaria y crediticia, etcétera, 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 con créditos artificialmente baratos y además demasiado gasto público en infraestructura pública y demás y demás y demás. Bueno. Pues nuevamente, si de repente los bienes inmuebles que se suele recomendar como inversión para protegerse de una recesión o incluso de una estanflación no fuera lo más confiable, existen todavía maneras inteligentes de protegerse en este proceso, que son los activos financieros, con la misma filosofía. Esto no se llama huida a activos reales o huida hacia activos reales. Pero sí se llama en inglés flight to quality, si ustedes quieren, ¿sí? Es la huida hacia activos de calidad. Y en este caso se puede encontrar activos de calidad en el ámbito financiero. En el ámbito financiero, nada menos que de Bolivia, existen instrumentos que permiten defenderse de la inflación. No es lo ideal. Estamos muy lejos de tener casos ideales para invertir en Bolivia. Pero desde luego que existen posibilidades. El sistema bancario y financiero muchas veces no sabe qué más hacer o de qué pintarse para poder atraer clientes y decirles, esto es lo que tenemos ahora mismo, esto es lo que conviene. Por ejemplo, existen vehículos de inversión para protegerse de procesos como los que estamos comenzando o ya comenzamos a vivir en el país, al menos desde febrero del año pasado, las UFBs, las unidades de fomento a la vivienda, que no tienen nada que ver con la burbuja inmobiliaria o de activos reales, ¿ok? Son un instrumento financiero que nació ya en el 2000, 2001 en el país, que es para defenderse de la inflación. ¿Qué son? Son un indicador económico, las UFBs, utilizado para mantener el poder adquisitivo del dinero en contextos de inflación. Ustedes ven el billete que les estoy mostrando ahora mismo, el billete de 2 bolivianos, es un espécimen. Ya no existe este billete de 2 bolivianos por distintos motivos, pero pónganse a pensar cuánto podían comprar hace no ya 10 años o 20 o en los años 80, qué tanto podían comprar con esos 2 bolivianos. ¿A qué valían o cuántos dólares equivalían esos 2 bolivianos muy poco después de que se implementó el 21060 para corregir el desastre monetario en el que nos indujeron los políticos de entonces? Las UFB son una unidad de cuenta ajustable diariamente en función de la variación del IPC, del índice de precios al consumidor, para proteger el valor de los ahorros frente a los efectos de la devaluación del boliviano, ¿sí? Yo les dije que existen distorsiones en el sector real y fundamentalmente en el sector de bienes raíces de repente, pero también desde luego que las devaluaciones recientes que venimos viendo desde febrero del año pasado tienen impacto en el IPC. Nadie lo puede discutir ahora mismo. Por cierto, a lo que yo llamo devaluación no necesariamente a la devaluación cambiaria, sino al hecho de que los bolivianos sean cada vez menos o tengan cada vez menos capacidad de compra.
La inflación es en realidad la pérdida del poder adquisitivo del boliviano, no el incremento generalizado de precios como suelen decir los economistas convencionales. Esa es otra gran diferencia que marca la Escuela Austríaca de Economía con el resto de escuelas de pensamiento económico. La inflación no es el incremento generalizado del nivel de precios, sino la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. ¿Ok? Es muy importante. No me voy a extender eso tampoco. Este es otro billete extinto, que es el billete de 5 bolivianos, por ejemplo. Pero siguiendo con los conceptos de las UFBs y el concepto de flight to quality o la huida hacia activos de calidad, que en este caso son financieros y no reales. Las UFBs no son una moneda ni tienen circulación física, aunque yo les esté mostrando una moneda ahora mismo. Lo que sucede es que los activos financieros no son demostrables, no se le puede sacar una foto a un activo financiero. Las UFB se utilizan principalmente en contratos financieros como préstamos hipotecarios, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y en algunos casos hasta para el cálculo de multas, deudas o tarifas de servicios públicos. Tienen un comportamiento más estable, que es lo más importante de todo esto, y por tanto más predecible. Si ahora ustedes no encuentran la manera de predecir a corto plazo qué es lo que va a suceder con el tipo de cambio paralelo en la calle, pues tienen las UFBs. Si quieren más o menos saber cuál va a ser la capacidad adquisitiva de su dinero de aquí a un mes, tienen las UFBs. Finalmente, por ejemplo, si el IPC muestra que los precios han subido un 1% en el último mes, ese porcentaje, ese 1%, se divide para el cálculo de las UFBs o del valor de los UFBs para proteger el dinero, se divide en los días del mes siguiente para ajustar las UFBs diariamente al mismo tiempo. Esto es algo que Daniela puede explicar de manera más precisa, desde luego. Y en todo caso, esperamos que en la fase de preguntas y respuestas sea así. Si la inflación, continuando, mensual ha sido del 1%, el ajuste diario de las UFBs durante septiembre se calcularía distribuyendo su 1% de aumento entre los días del mes, lo cual da un ajuste aproximado de, por decirles algo, 0,033% día. Esto sí, esto es algo que no puedo dejar de decirles por precaución también, que se suele hacer en el momento de sugerir o recomendar o hacer un comentario sobre determinado activo en el cual pueden ustedes invertir o no. El mecanismo este de las UFBs depende totalmente de la precisión de cálculo que tenga el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Pero de todas maneras, esto es algo en la que los pueden asesorar los entendidos en la materia, que desde luego deben estar calificados y además tienen que tener la anuencia del ente regulador, ¿sí? Hasta aquí yo me quedo. Entonces, como mensaje general, lo más importante aquí, yo no he querido mostrarles los problemas que estamos viendo en la economía partiendo del déficit fiscal, de la acumulación de deuda, del exceso de gasto público, que es algo que explica a todo el mundo, sino básica y fundamentalmente un problema agravante, si no acaso el más importante, que es la política monetaria y cambiaria y de tasas de interés que establecen las autoridades en el país, que generan primero distorsiones en la economía en forma primero de auge ficticio y que luego, por no tener fundamentales con los cuales respaldar esas decisiones, eventualmente y de manera inevitable terminan en forma de recesión, que es lo que estamos comenzando a vivir ahora. ¿Sí? La economía está entrando en una fase de corregimiento o de corrección, mejor dicho. Corregimiento es otra cosa. Corrección, digamos, de todos los errores que se ha cometido o que hemos sido inducidos a cometer durante la etapa del auge. ¿Ok? Pues estaré encantado de recibir sus preguntas. Bueno, y antes de terminar también, y que las UFBs pueden ser uno de los instrumentos que uno puede encontrar para protegerse frente a esta nueva etapa que apenas comenzamos a ver en la economía. Sí, pues bueno, lo dicho, estaría encantado de responder sus preguntas en esta nueva etapa de la presentación. Si quieren saber mucho más de estas cosas y tener un acceso exclusivo a mi contenido en mi página web de riosmauricio.com,
tienen que suscribirse como usuarios premium o suscribirse a mi newsletter económico semanal que habla no solamente de este tipo de cosas, sino además de fondos de inversión en el exterior. Cubro la economía nacional, es en la que hago énfasis, pero también la regional, la mundial. Hablo mucho de Estados Unidos, la Unión Europea, tasas de interés de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Bundesbank, etcétera, del Banco Central de Brasil, de Chile, que ahora mismo acaba de cambiar de tasas de interés también, las acaba de reducir porque hay problemas en la economía chilena, etcétera, etcétera, hasta de fondos y oportunidades de inversión o planificación patrimonial internacional. Los que ya tengan su dinero afuera, desde luego. Pues nada. Y los que simplemente no se animen a suscribirse, que dudo que haya alguno, todos van a suscribirse. Estoy en todas las redes sociales, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, etcétera. Pues encantado de que nos encontremos e interactuemos también ahí. Soy todo oídos. Gracias por su atención.